En estos días he estado meditando sobre el libro de Primera de Reyes, específicamente en el tiempo del profeta Elías. Hubo muchas expresiones y manifestaciones de la gloria de Dios. Y he estado meditando sobre una porción específica donde habla, yo les decía ahora, de un sonido. Y él habla de un sonido tremendo que se está oyendo en el cielo, que es un ruido como un tormento, dice en el hebreo, como un tormentoso aguacero, es como dicen en el hebreo. En español lo dicen un poquito más sencillo. Pero resulta que cuando Elías hace esta declaración, que dice, que cuando él dice, se oye el ruido de un tormentoso aguacero, resulta que en Israel había habido una sequía total de muchos años. Entonces yo quiero hacer referencia justamente a cómo el Espíritu nos ministró esta mañana con todo, nos ministra con la alabanza en tiempos de adoración, nos ministra con palabra profética, con la dirección profética de los pastores que están dirigiendo el servicio. Y bueno, nadie sabía lo que yo tenía preparado para compartir hoy, pero el Espíritu del Señor sí sabía. Y el título es ese: se oye el ruido de un tormentoso aguacero. Luego les repito, no había habido lluvia en muchos años, había una sequía total hasta el punto en que ya se estaba acabando el alimento y las personas estaban muriendo. Y Elías, en medio de esa sequedad, en medio de esa escasez, él hace una declaración como estas, que diría uno, qué cosa más absurda. Y es la posición que Dios quiere que tú y yo tengamos todos los días. Una posición agresiva, positivamente hablando, sabiendo que este testamento que es tuyo y mío está lleno de las promesas que te corresponden a ti y a mí, que tú eres el heredero de todas estas promesas. Y como yo decía hace un momento, podríamos decir que esas promesas y esas bendiciones nos persiguen. ¿En qué sentido? En que Dios está esperando que las tomemos, que nos adueñemos de ellas. ¿Cómo? Por supuesto, creyendo, y para yo poder creer tengo que conocer lo que la palabra dice. Por eso es tan importante que tú seas uno de los estudiantes del IMES, que tú estudies la palabra de Dios, que conozcas lo que es tuyo, que lo declares con la boca, que lo declares y lo digas y repetidamente lo digas y lo vuelvas a repetir, y que no te importe hacer, entre comillas, el absurdo entre las personas que te oigan declarar algo que no se ve o que no se oye, o que quizás ellos sepan que es imposible que tú lo produzcas. Eso es verdad, pero ya Dios lo ha producido. Ya lo ha hecho, ya lo ha creado, y está esperando que tú y yo, con nuestra fe y nuestra boca, declaremos y nos apropiemos de esa promesa para que se manifieste en nuestra vida. ¿De acuerdo? Eso es lo que Dios está esperando. Me puse a hacer un pequeño repaso, y les quiero hacer un repaso sin gran detalle para poderles explicar, cuando esto sucede con Elías, ¿qué venía anteriormente? ¿Qué había sucedido anteriormente? Elías inicia el reinado del rey Acab. Dice la palabra de Dios, literalmente, que Acab fue un rey tan malo que la maldad que él hizo fue la peor de todos los reyes que lo antecedieron. La mujer con que se casó, su religión la adaptó, los altares, las figuras, los dioses falsos que levantó para adorar, y el templo que le construyó al dios Baal,
Dice que su maldad del rey Acab fue el peor de todos los reyes que lo habían antecedido. Acab fue el esposo de Jezabel. Y en medio de esta adoración, que ya había entrado Israel a una adoración falsa, olvidándose del Dios verdadero, entonces Elías está allí y Dios le dice que hable con Acab. Entonces le dice al rey Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Estoy leyendo de Primera de Reyes 17, el primer versículo únicamente, donde el profeta le está declarando a Acab que no habrá lluvia hasta que el profeta Elías vuelva a decirle, por mandato de Dios, por supuesto. Entonces, Dios le hace unas indicaciones a Elías y le dice que haga 5 cosas. Le dice que se aparte de allí, le dice que se vuelva al lugar donde estaba, que se esconda, que se quede allí y que se calle. Estas 5 cosas, vuelvo y repito, y las puedes ver ahí enseguida en los versículos del 3 al 7, son aspectos de la vida tuya y mía que tenemos que siempre tener en cuenta. El Espíritu de Dios siempre te va a estar diciendo que tú te apartes. ¿Que te apartes a qué? Que tú te apartes del aquí en que tú te has puesto, tu propia voluntad, digámoslo así, lo que estés haciendo que no necesariamente Dios te haya dicho, o en el lugar donde estás geográficamente que no necesariamente Dios te haya dicho, y que te apartes siempre para estar en Él y en el allí que Él tiene para ti. Puede ser espiritual como puede ser geográfico y físico. Pero lo importante de esto es que el Espíritu de Dios siempre nos está hablando: apártate de aquí y ponte en el allí que yo te he puesto. Apártate, siempre estás conmigo. No estés en tu voluntad, no estés allí obrando lo que a ti te parece, en lo que a ti te gusta, porque te están pagando más, porque te han ofrecido esto, porque tu familia te lo dijo, porque no, es lo que Dios nos diga y donde Dios nos ponga a hacer. Siempre nos está apartando de lo que no es de Él para estar en el allí donde Él nos ha puesto. Segundo, siempre nos está diciendo: vuélvete. Vuélvete quiere decir, es tan fácil en el diario vivir, en las responsabilidades que tenemos, en las ocupaciones que tenemos, que nos vayamos involucrando en todo eso que es necesario, pero el tiempo que le damos se va convirtiendo en una prioridad cuando mi tiempo prioritario debe ser para el Señor. Entonces Dios continuamente nos está llamando: vuélvete a mí, mi presencia, vuélvete a mi palabra, vuélvete a adorarme, vuélvete a estudiar mi palabra. Sí, empezaste muy bien, hacías tu devocional todas las mañanas. ¿Y qué ha pasado? Ay, sí, es que tenía que levantarme más temprano, tenía esto en el trabajo. Entonces, el amor del Padre a través de su Espíritu siempre nos está llamando: vuélvete, vuélvete a mí. Lo tercero es que le dice que se esconda. ¿Que se esconda en dónde? Ajá, exacto. Eso está allí, a ver, vamos a ver. En el 3. Dice: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. En el Antiguo Testamento, los nombres de los lugares, porque el hebreo es así, tiene un significado. Cuando él le dice que se esconda en el Kerit, resulta que Kerit significa que es el lugar de quebrantamiento. Entonces Dios le está diciendo que se vuelva a Él, siempre llamándolo, y además Él está diciendo: escóndete aquí en mí, en el lugar de quebrantamiento. ¿Qué será el lugar de quebrantamiento? ¿Hay alguna persona aquí que haya un día del año, un solo día del año, que tú puedas decir que no ha habido algún trato de Dios en tu vida?
Unos son muy fuertes, otros más leves, inclusive a veces no nos damos cuenta. Pero Dios siempre, el propósito de Él es ¿cuál? Que si estamos en Él, estamos seguros en Él, estamos escondidos en Él, en el allí donde Él nos ha puesto, ¿qué es lo que Él quiere lograr en ti y en mí? El propósito, el objetivo primordial es que mi carácter sea formado a la imagen de Cristo. Para que eso suceda, Él tiene que quebrantar mi voluntad, tiene que quebrantar mi terquedad, tiene que quebrantar mi orgullo, tiene que quebrantar muchas cosas para que en mi voluntad yo sea cada vez más dócil y cada vez más me rinda a la voluntad y a los propósitos de Dios, para que la imagen de Jesús sea más visible a través de mí. Ese es el propósito de Dios. Entonces, a veces vemos la palabra quebrantar como algo duro, como si cogiera un martillo y yo estuviera quebrando algo. Bueno, es que a veces mi coraza es tan dura que yo siento que necesita ese martillo para quebrar esa coraza y llegar a mi corazón. Y entonces allí yo entiendo y oigo su voz y dejo todo a un lado y vuelvo otra vez a Él en ese tiempo y en esos tiempos que Él quiere. Después de decir que se quede, escóndete, perdón. Entonces le dice que se quede. Y en el 4 le dice que beba del arroyo que yo te he mandado, que te voy a mandar ahí los cuervos que te den allí de comer. Recuerden que les dije que estaban pasando una época de sequía donde no había ya comida, se estaba escaseando todo, la gente ya se estaba muriendo. Pero Dios comienza a decirle, mira, cuando tú estás en mí, apartado en mí, escondido en mí, este arroyo, te estoy diciendo que bebas aquí ahora. ¿Y quién dice que es el agua de la vida? Jesucristo, la palabra de Dios. Es nuestra agua, nuestro alimento, nuestro refrigerio. Y pronto ya se va a secar este arroyo. Pero Dios le promete, le dice enseguida, en el versículo 4, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Había cuervos en ese momento? No. Pero fíjense el tiempo del verbo, ya los mandó. Ya Dios los había mandado. Fíjense allí, leámoslo juntos en el 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ya Dios había enviado esos cuervos. ¿Físicamente estaban ahí? ¿Se habían materializado? No. La promesa era que ya Dios, como todo lo sabe, sabía que ese arroyo se iba a secar y que Elías no se podía quedar sin alimento y sin bebida espiritual y físico. Y le prometió, van a estar allí. Era de Elías creer o no creer. Elías podía decir, bueno, pues yo no veo ningunos cuervos. A ver, ¿cómo me van a traer cuervos comida? Qué cosa más absurda. O le podía creer y decir, es que esos absurdos de Dios son los que me hacen crecer en la fe, porque es algo que yo materialmente es imposible que lo pueda producir. Entonces, o dependo de Él o dependo de Él. Yo les he dicho que hace 40 años, ya van a ser 41 años cuando le di mi vida al Señor, 42 van a ser. Le dije al Señor, cueste lo que cueste, mi vida es tuya. Y aunque muchas veces he querido, como decimos esa expresión aquí en Colombia, colgar la toalla, rendirme, no quiero más, no puedo más, el Señor me recuerda la promesa que yo le hice cuando le entregué mi vida. Dije, sí, no puedo mirar atrás, sigo adelante, sigo creyendo en ti y cada vez Él nos va fortaleciendo y nos va enseñando. Y estos imposibles para mí son lo más emocionante de la vida en Cristo. Para mí esto, porque es un reto, son los absurdos, yo los llamo los absurdos de Dios, los imposibles para el hombre, que Dios lo hace posible. Sigamos en el 5. ¿Qué hace Elías? Él obedece, conforme a lo que Dios le ha dicho, conforme a la palabra de Dios, él obedece y va y vive junto al arroyo.
en el lugar de quebrantamiento que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne, fíjense, él tiene que primero tomar el paso de obediencia para que se manifieste los imposibles y los posibles de Dios, los sobrenaturales, por encima de las condiciones naturales. Para que te pasen a ti en tu vida tienes que obedecer lo que Dios te haya dicho hacer. Y cuando obedecemos, comenzamos a permitirle a Dios que esos imposibles se nos conviertan en posibles, porque Dios los vuelve posibles. Yo no puedo. Lo único que tú y yo podemos hacer es creerle a Dios y obedecer. En el 6, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, ¿qué pasó con el arroyo? Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahí él está quietico, él no tiene idea para dónde va. Lo único que sabe es que Dios le dijo que estuviera allí. Y fíjense que la provisión en nuestra vida, para ti y para mí, nos llega con dos condiciones, que es: uno, obedecemos a Dios en lo que nos haya dicho hacer. Y dos, que estamos en ese allí de Él. Ese allí no significa solo un lugar geográfico, físico. También significa un allí en mi corazón, en mi vida, en el caminar, en mi crecimiento, en el desarrollo de mi carácter, en que Dios me lleva. Entonces la condición es estar en ese allí y obedecer lo que Dios ha dicho. ¿Sabía él por qué lo llevaba allí? No. Lo único que dice es que se fue y hubo una provisión sobrenatural. Si tú y yo queremos una provisión sobrenatural en nuestras vidas, tenemos que estar en ese allí de Dios. Tenemos que obedecerle a Dios, porque esa es la ley de Dios, que abre las ventanas de los cielos, que abre las puertas, que abre las circunstancias para que la manifestación sobre la condición natural, que es la de Dios, se pueda manifestar. En el 8, ahí sí le vuelve palabra de Dios. Y ya Dios le dice: levántate, levántate. ¿Y ven a dónde? A Sarepta. Sarepta significa, es el horno, horno, ya no es quebrantamiento, es horno. ¿Saben de qué? De purificación y refinamiento. Entonces ya está bien quebrantadito, quién sabe cuál fue el trato de Dios, donde lo tuvo en Kerit. Y ahora le dice: bueno, ya es tiempo, levántate y te vas a ir ya de aquí de quebrantamiento a poderte purificar y santificar y refinar. ¿Saben que esto es un proceso diario de nuestras vidas? Todo el tiempo Dios quiere que estemos en Kerit y que estemos en Sarepta. Todo el tiempo. Él está tratando aspectos de mi ¿qué? No, a ver, más fuerte, ¿de qué? Mi carácter. Eso es lo que Dios siempre está haciendo, tratando mi carácter, mi carácter. Y le dice allí otra vez que va a haber una provisión sobre las condiciones naturales. Porque Dios dice que le va a proveer ¿qué? Le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Le he dado orden ahí. ¿Qué quiere decir eso? Ya se lo dio, ya está hecho, ¿de acuerdo? Entonces vemos que, ¿y dónde dice que le va a proveer? ¿A dónde le va a proveer? Es por medio de la mujer, en Sarepta. Porque Sarepta era el allí en que Dios lo estaba mandando, el lugar donde Dios le estaba diciendo que fuera. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí, ¡qué sorpresa! Se encontró con una mujer viuda que estaba allí. Y ella estaba recogiendo leña. ¿Por qué? Porque como ya la escasez había llegado a su casa, ya tenía un hijo, esta mujer viuda se le había acabado todo. Y ella estaba recogiendo leña para hacer la preparación de su última comida,
y ya morir. Ella ya estaba resignada que ella y su hijo iban a morir. Pero el profeta se le encuentra y él sabe que esa es la mujer que Dios le había dicho que ya estaba lista. Pero fíjense que aunque el profeta sabía que era la mujer que ya estaba lista y que Dios le había dicho que esta mujer viuda ya estaba lista, ya estaba preparada, la mujer no tenía idea. Porque fíjense el diálogo que tiene el profeta con ella. Primero le pide agua, ella va y le lleva agua. Pero luego le pide, recuerden que les dije que ella estaba con lo último para preparar la última tortillita, el último pan para podérselo comer y ya acostarse a morir, porque no tenían más. Entonces en el versículo 12 ella le responde: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Hagan un puñado así, esa es la cantidad de harina que tenía, un puñado de harina para ella y para su hijo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora mismo estaba recogiendo 2 leños para entrar a prepararme para mí y mi hijo lo que vamos a comer, y ya nos dejamos morir. Me pareció tan interesante esa manera de decirlo, nos dejamos morir. ¿Cuántas veces tú y yo no nos dejamos morir en la vida espiritual? Yo nunca había visto esto así hasta esta vez que lo he leído no sé cuántas veces. Ustedes saben cuántas veces Randy enseñó acerca de la ley de Dios. Él tiene la interpretación de la ley de Dios en no sé cuántas circunstancias y cuántas enseñanzas tenía. O sea que yo ya lo había leído mucho y lo había estudiado, pero cuando lo volví a leer ahora y la viuda dice, y nos dejamos morir. Fíjense la condición de ella, era la mujer que Dios había escogido para proveerle al profeta, pero el corazón de ella ya se había rendido, ella ya estaba lista para morir, solo iba a comerse la última comida. Yo me preguntaba, ¿y para qué la última comida si ya se iba a dejar morir? ¿Qué más daba, no? Es lo que es vivir uno en una condición natural, un plano natural, todo el tiempo natural, sin ir al plano sobre esa condición natural. Y eso es lo que Dios demanda de ti y de mí, como hijos de Él y como ejércitos del Jehová Todopoderoso. Elías le dijo: no tengas temor, anda, haz, obedece lo que yo te he dicho. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dicho a él, o sea que era la palabra de Dios. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Dirás, qué egoísta el profeta, ¿cierto? Plano natural, qué egoísta el profeta. Pero hay que ir más allá y entender los propósitos de Dios. ¿Por qué le dijo Dios que le dijera al profeta, que le dijera a la viuda, que de lo poquito que tenía le diera lo primero al profeta? ¿Por qué sería? A veces Dios te ha pedido algo a ti, que de tu escasez te dice que lo des. Esta mañana decían en el tiempo de la ofrenda que no hay más dicha más grande que dar. Es más grande, dice la palabra de Dios, que recibir. Yo lo veo como que le estaba enseñando a ella una lección. ¿Dios te enseña a ti lecciones de tu vida? Te pasan cosas que luego tú dices, ya sé por qué me pasó. Claro, es que Dios dice... Dios me dijo, yo no hice caso, no pregunté primero, me apresuré, ¿cierto? Todo el tiempo el Señor en su amor y misericordia nos está dando lecciones en la vida. Y aquí la lección era que le estaba enseñando que el primero es Dios, porque el profeta representaba a Dios. Creo que andan en busca de una madre o de un padre por acá, que hay algo muy tentativo sobre la tarima, pidiendo que venga la madre o el padre o la abuela o el acudiente o alguien. Gracias. Bueno, entonces la lección era que pusiera primero al profeta, porque el profeta era un hombre de Dios y representaba a Dios. Y donde haya honra en nuestro corazón por Dios y por sus representantes, toda la bendición viene sobre nosotros,
porque es una actitud de honra que él quería enseñarle a la viuda. Muy bien, ¿qué sucede? Se lo da la harina de la tinaja. Entonces le dice en el 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, le dice a la viuda Elías, la harina de la tinaja no escaseará. Quiero que lo leamos juntos. Entonces Elías le dice en el versículo 14, vamos a leer juntos, ¿listos? La harina de la tinaja no escaseará, no oigo, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Otra vez que yo no oí, ¿ustedes andan sin la espada? No puede ser. ¿Salen de la casa sin la espada? No puede ser. La Biblia es la palabra de Dios, es mi espada. Yo vengo aquí a la iglesia a leer, a aprender, a mirar. Entre más tú puedas involucrar tus sentidos en el proceso de aprendizaje, más retienes. Entonces, con oír no es suficiente, hay que oír, hay que leer, hay que hablar, hay que usar los ojos. Listos, vamos a leer todos en el versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, ya lo dijo, ya lo declaró, no lo va a decir, ya está hecho. ¿Listos? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Otra cosa muy interesante. Este milagro que Dios estaba diciendo aquí a través del profeta Elías fue como el milagro cuando Jesús le dio de comer a miles de personas solo con unos panes y unos peces de un niño que tenían un canasto. Pero cuando ellos obedecieron, los discípulos obedecieron a Jesús, cada vez que repartían se les multiplicaba. Y esos peces nunca se acabaron y esos panes nunca se acabaron hasta que le dieron de comer a los miles que estaban ahí. Inclusive recogieron después y llenaron los cestos de todo lo que había sobrado. En ese momento fue necesario ese milagro. En este momento, como no hay lluvia, y me imagino que Dios ya sabe que todavía no va a llover, para proveerle a la viuda por haber honrado al profeta, él le hace un milagro. Le dice, mientras vuelva a llover sobre la faz de la tierra y ya se pueda la tierra produzca, yo te voy a proveer milagrosamente. ¿Te ha pasado a ti en tu vida? A mí me ha pasado. Que hay condiciones totalmente contrarias. A veces son montes que quisiera poder quitar y no las puedo quitar, porque no depende de mí. Pero cuando yo obedezco a Dios y creo, Dios hace otra cosa para que la provisión y la bendición que Él me ha prometido me llegue a pesar de, más allá de las circunstancias imposibles. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Y hay circunstancias en mi vida que yo puedo mirar y decir, uy, mira cómo proveyó Dios para esto. Porque es que era necesario en ese momento y en esa circunstancia, en ese tiempo, esa provisión sobre la condición natural. Mis ojos tienen que estar puestos en Él. Él es sobre la condición natural. Él está por encima de la condición natural. Y las promesas ya están escritas, ya son tuyas y ya son mías. Ya son. Gloria a ti, Padre. Entonces dice el versículo 15, ella fue, hizo como le dijo Elías, comió él, ella, su casa, muchos días inclusive. Y la harina de la tinaja no escaseó. Vuelven y dicen la fidelidad de Dios, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pero miren lo que dice en el versículo 17. Leámoslo en voz alta. Después de estas cosas maravillosas, sobrenaturales, manifestaciones espectaculares, ¡wow! ¿Qué pasa? Entonces él tomó, me fui para abajo. Cayó enfermo el hijo de la
del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Eso significa en español, murió. Murió. ¿Cómo así? Esta mujer fiel, que le dio todo al profeta, que honró a Dios, que ya estaba lista para morir y se ilusionó porque vio que no tenía que morir todavía, y muere el hijo. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Porque ella lo veía como un castigo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde Elías se estaba quedando, porque él se estaba quedando en la casa de la viuda y del hijo. Y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová. Esta mañana, ¿cuál fue la palabra que nos dijeron? Clamar. Es que miren, yo me estaba deleitando con la administración del Señor esta mañana. Clamando a Jehová. El profeta Elías, que ya había visto suceder lo que Dios había prometido, va y le clama y le dice y le grita en voz alta todos los significados que vimos de clamar. Y 20, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo, y se tendió sobre el niño. ¿Cuántas veces? 3. La primera, volvió una segunda, volvió una tercera y clamó a Jehová. No era solo, ay mira Señor, aquí está escrito y yo reclamo y yo digo, no, clamó desde lo más profundo de su ser, le gritó, le dijo, le recordó seguramente las promesas, todo. Y Jehová le dijo, le clamó: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Como en la necesidad, Dios siempre está allí. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Se fue a una dimensión sobrenatural el profeta con Dios, le clamó, se encerró con él, se escondió en él, estuvo con él, creyó en él y luego le pudo mostrar la manifestación natural a la madre. Y así es como nos pasa a nosotros. Cuando vamos en la dimensión sobrenatural de estar con él, escondidos en él, apartados en él, dejando que nos quebrante toda la obra que él hace, yo puedo mostrarle al mundo la manifestación en lo material y en lo natural de lo que él sobrenaturalmente ha hecho. Bueno, dice que en el 18 habían pasado muchos años, muchos días, quiere decir muchos años, y vuelve palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab. Y le dice que lo va a volver a mandar donde Acab para hablar con él, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí el verbo está diciendo es algo que va a suceder, todavía no ha pasado, va a suceder. Y como eso fue lo que el profeta le había dicho a Acab, hasta que yo diga, cuando Dios me diga a mí decir, ya Dios le está diciendo, ya va a volver a llover. Pero habla con Acab, con el rey. Entonces Elías se fue a mostrar a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Acab llamó a Abdías. Abdías era el mayordomo de Acab, pero Abdías era un hombre muy fiel, que cuando él vio que peligraba la vida de los profetas de Dios, él fue y les advirtió, porque él ya había oído en el palacio lo que iba a pasar, que los iban a asesinar, y fue y los recogió a los 100 y los escondió. Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era un gran hombre temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas, bueno, ya les dije todo esto. Entonces en el 7, yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, el mayordomo. Volvieron aquí
Quisiera saber con quién están sentados estos niños. Tienen que estar al lado de algún adulto, gracias. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Y le da una orden: ve tú y dile a tu amo, aquí está Elías. Y esta respuesta es chistosísima. Si alguien conoce a su amo, es Abdías. Y si alguien conoce la maldad de ese hombre, es Abdías. Y resulta que Acab, el rey, andaba en una cacería con Jezabel por matar a Elías. Entonces Elías se encuentra con Abdías, el hombre fiel, y al mayordomo del rey le dice: anda, dile a tu rey que yo estoy aquí, que yo lo llamo. Y le contesta Abdías: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Pues no estaba aquí porque estaba en el allí que Dios lo había puesto, entonces no lo iba a encontrar. No está aquí, y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú me dices a mí: ve a tu amo, que aquí está Elías. Acontecerá, pero miren lo chistoso, porque uno dice: bueno, ya lo encontró, ya se entregó a la justicia. Pero es que le dice a Abdías: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te va a llevar a donde yo no sepa. Y al venir yo a dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me va a matar a mí. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Porque ya todos sabían la dimensión en que vivía Elías. Qué maravilloso que todos los que nos rodeen a nosotros conozcan la dimensión sobrenatural en que nosotros vivimos. Que servimos a un Dios que está sobre las circunstancias naturales, y en esa dimensión es que nosotros vivimos en nuestra fe y en nuestra obediencia hacia nuestro Dios. Que vemos provisiones sobrenaturales que Él da cuando le obedecemos a Él, y que todos los demás digan: uy, no, es que Erson James, uy, no, es que Fanny, uy, no, es que Henry, es que fulano, es que, uy, no, es que él sirve a un Dios grande, porque hemos visto lo que el Dios de él ha hecho. Eso es lo que la gente tiene que decir. En el 13: ¿no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y Elías le contesta: vive Jehová de los ejércitos. Siempre le ponen una característica de Jehová: Jehová de los ejércitos, el poderoso, el que manda todo. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Miren, Abdías estaba con Elías, estaban en el mismo punto, y Elías le dice: en cuya presencia estoy. Y Abdías le está hablando así como cuando Marta tiene el encuentro con Jesús, que le está hablando solo en un plano natural, y ahí está la presencia de Jesús. Elías sabía que donde él pisara, donde él estuviera dentro de la voluntad de Dios, allí estaba su Dios con él. Y Abdías, por alguna razón, pues no reconoció esa presencia. Yo creo que por eso él tuvo que decir: en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, le dice, y Acab viene y le reclama, le dice: ¿eres tú el que estás turbando a Israel? Pero Elías le dice: yo no he turbado a Israel, eres tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. Y bueno, le hace una confrontación y le dice: llama a tus profetas y ponlos aquí. Vamos a tener 2 ofrendas, vamos a edificar un altar. Ellos hicieron su altar, cogieron su buey, lo cortaron en pedazos, lo pusieron sobre el altar. Elías cogió el buey, hizo el altar, puso las piedras, puso todo, la leña, y le dijo: vamos a ver cuál de los 2 dioses hace bajar fuego del cielo.
El hombre no puede prender esta ofrenda. La que sea aceptable a Dios, ese es el que va a prender. Y les permite a ellos que lo hagan primero. Entonces dice muy jocosamente que Elías se burla de ellos diciendo: griten en alta voz, porque Dios es quizás, el Dios de ustedes quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Estoy leyendo en el versículo 27. Cuando no pueden hacer nada y ellos ya se agotan, obviamente su Dios no les contesta y no hay fuego, entonces Elías coge el de él y dice: miren, además de que lo preparé igualito a ustedes, yo le voy a echar agua, 1 y 2, y le echa agua y abre una zanja y toda la ofrenda queda mojada y baja el agua. Y dice que el fuego que Dios manda bajó sobrenaturalmente el cielo, consumió la ofrenda, consumió la leña, consumió las piedras y consumió, dice que lamió toda el agua. ¿Cómo sería la manifestación de ese fuego? Lo que quiero decir con esto es que en cada circunstancia que era necesario, fíjense que Dios le decía, él obedecía y Dios se manifestaba. No era que le hubieran dicho: vea, Elías, usted es el profeta de Israel, vaya, encuéntrese con el rey, que usted es capaz de ganarle, ¿no ve que usted tiene a Dios de su parte? Eso sería hacer las cosas de una manera natural. Aunque estaban diciendo la verdad, era el Dios todopoderoso, el rey de Elías. Lo que Elías le pidiera a Dios, Dios podía manifestarse. Pero va más allá de lo que nos ofrezcan o lo que nos digan o las tentaciones que haya, que sea la voz de Dios, la dirección de Dios, lo que Él esté diciendo es su perfecta voluntad. Entonces todo esto ha pasado, manifestaciones sobrenaturales, provisiones sobrenaturales, de los cuervos que les dan de comer, de la viuda que se la encuentra y que le da también de comer. Y llega un momento en que ya todo esto ha pasado. Le gana a todos los profetas, no solo los aniquila, sino que los tiene que degollar, porque les tiene que cortar la cabeza, que es proféticamente simbólico de que esa voluntad de ese hombre, de sus pensamientos y de toda la maldad que hay en ellos, no puede seguirse multiplicando por generaciones. Entonces, en el versículo 41, y aquí es donde vamos a terminar, versículo 41 del capítulo 18. Entonces Elías le dice a Acab, otra vez le da una indicación, una orden. ¿Qué le dice que haga? Sube, come y bebe. Perdón, Elías le está diciendo a Acab, que Dios le está diciendo: sube, come y bebe, porque ¿qué? Una lluvia grande se oye. ¿Cuál lluvia grande y cuál se oye? Si había sequía, no había más. Y para oír una lluvia tiene que estar cayendo, ¿o no? Yo puedo oír una tormenta que viene, pero para oír la lluvia tiene que caer para oírla. Y ahí no había lluvia, solo había sequía. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre, a la punta de Carmelo. Ya estaban en el monte, porque ahí fue donde sucedió esta confrontación con los profetas falsos. Pero ya sube a la cumbre, a la punta, arriba. Y le dice, él se postra allí, pone su rostro entre las rodillas. ¿Qué es lo que está haciendo cuando pone su rostro entre rodillas, cuando se postra? Orando, intercediendo en la presencia de Dios. Y le dice a su siervo, a su criado, en el 43, ¿qué le dice? ¿Sube cuándo? Ahora sí. Hay veces cuando uno le dice a alguien: bueno, vamos a hacer esto y esto y esto, pero esperas a que yo te diga cuándo. Y ya Elías le está diciendo: ahora sí. Ahora tú puedes subir y puedes mirar hacia el mar. Entonces él sube y mira y le dice a Elías: no hay nada, no hay nada. Pero Elías le vuelve a decir y le dice 7 veces en total que vuelva y suba. Y la segunda vez él sube y mira y vuelve y le dice a Elías: no hay nada.
Y la tercera vez vuelve y sube, mira, le vuelve a decir a Elías, no hay nada. Y la cuarta, la quinta, la sexta vez vuelve y sube, mira, y le dice el criado, pero Elías, no hay nada, ¿no me entiendes? No hay nada, nada. En el 44, a la séptima vez, dijo, Elías, yo veo una pequeña nube. ¿Cómo así? Como la palma de la mano de un hombre. Miren su palma, a ver. Así de pequeñita. Así de pequeñita. Empezó a ver una nube que sube del mar. Y en ese instante le dice Elías, ve y di a Acab, unce tu carro, desciende para que la lluvia no te ataje. O sea, prepárate. Pon tu animal en el yugo. Alístate con Jesucristo, que Él dice que el yugo con Él no es pesado, que la carga con Él no es pesada, que cuando tú te unes a ese yugo con Jesucristo, Él la lleva por ti. Alístate siempre, siempre tienes que estar preparado. No puedes estar mirando a lo que Dios te ha prometido y te ha dicho y decir, no hay nada, no ha pasado nada. Nada, porque es que no lo puedes ver con ojos naturales. Lo tienes que ver con los ojos de tu espíritu, con los ojos de tu corazón, con la fe que tienes en las promesas que Él te ha hablado aquí en la palabra. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron. ¿Cómo sería de rápido? Con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel, que es el valle donde Dios siembra, donde Dios da, donde hay cosecha, donde hay el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces yo te pregunto a ti, cuando Elías le dice, ¿una lluvia grande se oye? En el hebreo, como les dije, el título de esta enseñanza, porque el ruido de un tormentoso aguacero se oye. Hay circunstancias en tu vida que tú sabes lo que Dios promete en su palabra, o quizás te lo haya dicho directamente a ti, te lo haya prometido, o lo haya recibido a través de una palabra profética. Y tú ya te has dejado morir a ese sueño, a esa promesa. Y tú ya te hayas resignado a que no, ya no se dio. Y que has mirado y has mirado y has mirado y has dicho, no se ve nada. No se ve nada. Pero Dios está diciendo, se oye el ruido de un tormentoso aguacero. Y yo te pregunto, ¿tú oyes el ruido? ¿En tu corazón tú oyes el ruido? En tu espíritu tú estás oyendo ese ruido de ese tormentoso aguacero. Que aguacero y lluvia significa bendición y bendición y bendición. ¿Lo estás oyendo? Y si no lo estás oyendo, pídele perdón al Señor y dile, quiero ver con tus ojos. Porque cuando tú has dicho que ya está hecho, ya está hecho. Y yo lo creo, y en tu tiempo, cuando tú digas, yo lo veré y lo tendré. ¿De acuerdo? Pongámonos de pie. Y vamos a declarar, Señor, porque el ruido de un tormentoso aguacero se oye. Porque el ruido de un tormentoso aguacero, yo lo oigo. Yo lo creo en mi espíritu. Yo lo creo en mi corazón. No me dejaré morir. No me desanimaré, seguiré obedeciéndote, dejándote levantarme, llevarme, me aparto para ti, me escondo en ti, me quedo en ti, en tu presencia, en tu allí, y no me moveré, hasta que tú me digas, porque tu provisión está en tu allí. Tu provisión no es mi sueldo, tu provisión no es mi talento,
Tu provisión no es mi amor de los hombres. Tu provisión es el allí que tú me has dado. Y vuelve a decir: Señor, yo oigo en mi corazón, yo declaro que mi fe oye el ruido, no es solo un sonido, es el ruido de un tormentoso aguacero que viene. Ya tú lo has enviado, ya tú lo has mandado. Yo vivo en esa dimensión tuya, por encima de mis condiciones naturales. Gracias, Señor. Oigo el ruido del tormentoso aguacero que viene. Oigo el ruido del tormentoso aguacero. Se oye el ruido del tormentoso aguacero. Yo lo oigo. ¿Lo oyes, iglesia? Yo lo oigo en mi espíritu. Yo lo oigo. Aleluya. Ishkiva mamá matasca. Y a tu corrabapanda, levanta la voz, ishkita tosca. A la mamá majando corrababa. Ella tu corrababa dishkaba baba mani, declárala. Horra baba baba mamá mamá hataliata. Horra baba baba hataliata. Horra hotokoyoshki papanda. Ella tu corraba mamá manda. El ruido del tormentoso aguacero lo oigo, Señor, en mi espíritu. Lo oigo con los oídos de mi corazón. Lo oigo con los oídos de mi hombre interior. Y la manda corraba papanda. Levanta la voz y ora en el espíritu. Shkiba baba manda. Orra baba baba banda. Dios está en este momento ministrándote. Y la tu corraba banda. Y la tu corrata. Ríndete a él y dile: yo quiero más de ti. Shkiba patata. Orra baba manda. Y la tu corrata ya tashkata. Mama mama manda ya tu corra. Y la tu orra baba baba.